Vamos a iniciar con la grabación. Bueno, buenas noches, estimados docentes y trabajadores. Somos estudiantes de la carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Privada del Norte. Hoy vamos a brindar una charla de orientación tributaria, más que todo, sobre el impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría. La idea es explicar el tema de manera sencilla para que puedan reconocer las obligaciones tributarias que hay, evitar dudas, evitar errores, evitar multas, evitar estos dolores de cabeza que a veces la SUNAT nos da a todos, ¿no? Bueno, ¿qué aprenderemos hoy? Bueno, en esta charla vamos a ver qué es el impuesto a la renta, de manera general, para no abordarnos con tanta información, qué tipos de rentas existen y de repente en qué ámbito están, de repente tienen una renta que desconocen, ¿no? Bueno, la diferencia entre la renta de cuarta y renta de quinta categoría, que son rentas de trabajadores específicamente, que son los residuos por honorarios, quizás algunos no han emitido, si han emitido alguna vez, las retenciones que hay, la DJ, que también conocida como declaración anual o declaración jurada, la SUNAT y Clave Sol. No sé cuántos han intentado entrar en estos últimos tiempos a su Clave Sol, si han podido, no tienen, se han olvidado la contraseña quizás. Es una manera muy fácil. Y bueno, ¿no? ¿Qué es la cultura tributaria? ¿Qué objetivos tiene, ¿no?, el Estado y por qué tributamos? Bueno, empecemos. ¿Qué es el impuesto a la renta? No sé si alguien sabe qué es el impuesto a la renta. Bueno, el impuesto a la renta es un tributo que se paga por todos los ingresos o ganancias que recibimos. Se puede obtener de una persona o una empresa y, bueno, en este caso, en las rentas de cuarta y quinta, en la renta de cuarta se puede hacer de manera mensual, en la renta de quinta de manera anual o también mensual, ¿no? Este impuesto sirve para que el Estado pueda financiar servicios, pueda financiar instituciones, ¿no? Centros de salud, agua, carreteras, pistas, ¿no?, programas sociales. Por eso cumplir con el impuesto a la renta es muy importante, ¿sí? Siempre no va a ser para nosotros mismos al final y al cabo. La clasificación de las rentas en el Perú, ¿no? En la primera categoría se relaciona todo lo que son alquileres. Alquiler de un departamento, alquiler de un local, ¿no?, alquiler de cualquier bien que haya. En la renta de segunda categoría tenemos los intereses ganados, dividendos, venta de inmuebles, quizás todas las ganancias de ese estilo. En las rentas de tercera son empresas y negocios, ¿no? Más que todo ahí hay, ¿no?, las ganancias de Yamipes, de empresas que están en el régimen general, empresas grandes o pequeñas. Todas esas son rentas de tercera categoría, ¿no?, por las ventas que tienen. Y bueno, lo que vamos a abarcar nosotros, la renta de cuarta y quinta categoría. La renta de cuarta, vamos a separarlo como palabra clave, trabajo independiente, ¿no?, que uno mismo es su jefe, uno mismo puede dar, no tiene un jefe directo, no tiene un horario predeterminado. Y en la renta de quinta, pues sí, ¿no? Tenemos un trabajo dependiente, somos dependientes, somos un empleador, ¿no? Tenemos un jefe, tenemos un horario, tenemos un contrato, nos emiten una boleta de pago, ¿no? Y hoy vamos a conocer sobre esas rentas, la renta de cuarta y quinta, ¿no? Cuarta y quinta categoría, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el versus? Bueno, la cuarta categoría se da cuando una persona trabaja de manera independiente, como ya dijimos. Por ejemplo, cuando brinda clases particulares, ¿no?, cuando brinda asesorías, charlas, capacitaciones y, por ende, emite un recibo por honorario. Ese es lo que va a ir anclado a nuestro servicio que vamos a brindar, a la clase, a la capacitación. Siempre va a haber un recibo por honorario
que vaya por ese servicio. Bueno, y la quinta categoría se da cuando una persona trabaja para un empleador, como ya dijimos. Recibe una boleta de pago, cumple su horario, cumple lo que su jefe le haya encomendado, y por eso hay una remuneración que está afecta a la renta de quinta categoría. Hola. En palabras simples, renta de cuarta categoría, trabajo independiente; renta de quinta categoría, trabajo dependiente. Dependemos de un jefe. Por ejemplo, si un profesor da clases particulares, genera renta de cuarta. Si, y va a generar, y cuando el profesor está bajo un contrato, ¿no? Ahí va a generar la renta de quinta categoría. Bueno, vamos a enfocarnos ahora respecto a la renta de cuarta categoría netamente. Con esto le doy pase a mi compañera Gina. Por favor, Gina. Buenas noches con todos. Ahora vamos a hablar sobre el impuesto a la renta de cuarta categoría, que es el impuesto que grava ingresos de las personas que trabajan de manera independiente. Es decir, son personas que prestan un servicio. Perdón, justo estaba yo explicando y yo soy el que acepta. A ver, un momento. Ya, Discúlpame, Gina. no hay problema. Listo. Ya. Acepté a todos. Eh, Continuando con el tema, bueno, estaba diciendo que son personas que prestan un servicio por su cuenta y no emiten y no tienen una relación laboral con un empleador. Ellos organizan su propio trabajo, establecen sus horarios y reciben un pago por el servicio que brindan. Algunos ejemplos serían profesionales como abogados, ingenieros, contadores y entre otros. En docentes serían que dictan clases particulares o asesorías. En consultores y asesores que brindan servicios especializados a personas o empresas. Capacitadores que dictan cursos, talleres o capacitaciones. Eh, Cuando estas personas cobran por sus servicios, deben emitir un recibo por honorario electrónico, que es el comprobante autorizado por la SUNAT. La principal diferencia con la quinta categoría es que acá no existe una subordinación. El profesional trabaja de forma autónoma y es responsable de cumplir con sus obligaciones tributarias. Siguiente. Retenciones de cuarta categoría. Dice, una vez que conocemos qué es la cuarta categoría, ahora veremos qué es la retención. La retención es un porcentaje que la empresa o la persona que contrata el servicio descuenta del pago que realiza al trabajador independiente y lo entrega directamente a la SUNAT como un adelanto del impuesto a la renta. Actualmente, la retención es el 8%, siempre que corresponde de acuerdo a la normativa vigente. Por ejemplo, si un profesional emite un recibo por honorarios de 2.000 soles, la retención será del 8%, es decir, 160 soles. Entonces el trabajador recibirá finalmente 1.840, mientras que los 160 son depositados por el pagador a la SUNAT. También es importante mencionar que cuando el pago por el recibo por honorarios es igual o mayor a 1.500, debe realizarse utilizando un medio de pago, como ya sea una transferencia, depósito a cuenta, cheque, y a esto se le reconoce como bancarización. La bancarización brinda mayor seguridad y permite sustentar correctamente las operaciones ante la SUNAT, ¿no? Bueno, es importante resaltar que este impuesto es un impuesto, no es un impuesto adicional, es un pago adelantado del impuesto a la renta. Siguiente. ¿Y cuándo se emite el recibo por honorarios? El recibo por honorarios
se debe emitir cada vez que una persona presta un servicio de manera independiente. Cuando brinda una asesoría, como hemos comentado, una capacitación, una consultoría, cuando ofrece clases particulares o cuando presta cualquier servicio profesional por su propia cuenta. En cambio, bueno, también es importante mencionar que una persona que trabaja en planilla recibe una remuneración mensual y tiene un empleador. No debe emitir recibo por honorarios porque sus ingresos corresponden a la quinta categoría. Bueno, es importante conocer esta diferencia para evitar errores tributarios y cumplir correctamente con las obligaciones establecidas por la SUNAT. Siguiente. Suspensión de retenciones del impuesto a la renta. ¿Qué es la suspensión de retenciones? La suspensión de retenciones es un beneficio que permite a los trabajadores independientes solicitar a la SUNAT que no les aplique la retención del 8% en sus recibos honorarios, siempre que proyecten no superar un límite anual de ingresos establecidos por la SUNAT. En este caso, para el 2026, no debe de superar los 48.125, que más o menos mensualmente es 4.000 soles. ¿Quiénes pueden solicitarla? Bueno, pueden solicitar la suspensión las personas naturales que perciben rentas de cuarta categoría, reciben conjuntamente rentas de cuarta y quinta categoría, emitan sus ingresos anuales, bueno, no superen los 48.125 anuales que está establecido para este 2026. ¿Y cómo se solicita? ¿Cómo se solicita? Bueno, primero se ingresa al portal de la SUNAT, luego se accede con la clave SOL, después se selecciona la opción de suspensión de cuarta categoría, se completa la información solicitada y finalmente se descarga la constancia emitida por la SUNAT. Bueno, es importante aclarar que no significa que el trabajador deje de pagar el impuesto a la renta. Lo único que ocurre es que durante el año no se realizará la retención del 8%. Si al finalizar corresponde pagar el impuesto, deberá cumplir con la obligación mediante la declaración anual. Ya. Voy a hacer paso a mi compañera Magali. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Lo escuchamos. Ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Magali Ruiz Cruz. Yo voy a explicarles sobre la renta de quinta categoría. ¿Qué es la renta de quinta categoría? Bueno, la renta de quinta categoría es el impuesto que se aplica a las rentas obtenidas por el trabajo en relación de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando existe un vínculo laboral entre el empleador y el trabajador. Eso significa que cuando uno ingresa a un trabajo y el empleador a su trabajador le pone en planilla, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, ¿quiénes están comprometidos para tener la renta, les paguen por renta de quinta categoría? Los docentes de una institución educativa, pública, privada, trabajadores del sector público también, que laboran y ingresan en planilla, ¿no? Los funcionarios y servidores públicos, personas de direcciones de confianza, trabajadores sujetos a régimen laboral de las actividades privadas, los trabajadores que reciben remuneración como sueldos salariales, que reciben gratificación, bonificaciones, comisiones, horas extras, vacaciones, utilidades, ya que eso es normado, ¿no? por la renta de quinta categoría, por la SUNAT, que un trabajador debe tener ganar en la planilla, ¿no? Siguiente. ¿Qué ingresos comprende
¿Cuáles son los ingresos que comprende en la quinta categoría? Como ya les comentaba, es el sueldo, gratificaciones, que sabemos que recibimos 2 gratificaciones al año, en julio, en diciembre, las bonificaciones, también cuando hay empresas que te realizan las bonificaciones por realizar buenas labores, cumplir retos, las comisiones también están dentro de la planilla, la participación de las utilidades, durante el año, cuánto tuvo de utilidad la empresa y eso se reparte a sus trabajadores, ¿no? Las remuneraciones por vacaciones también, hay empresas que dan las vacaciones, remuneraciones a cada año, pero en sí, en cada mes, en tu boleta te pagan lo que te corresponde, ¿no? Las vacaciones. Las asignaciones también tenemos, por ejemplo, las asignaciones de... asignación, se me fue la palabra. Cuando tenemos hijos, la asignación familiar, cuando tenemos hijos tenemos una asignación, también tenemos horas extras, cuando laboramos más de 8 horas, y cuáles otras retribuciones por servicios personales subordinados, ¿no? Que ya hay algunas empresas que también te dan a veces por pasajes, y eso también incluye en tu boleta de trabajo, ¿no? Que te dan y te cancelan. Siguiente. ¿Cuáles son las retenciones de quinta categoría? El empleador realiza la retención, ese es el importe del impuesto de la remuneración del trabajador, ¿no? Por ejemplo, acá hagamos un paréntesis, un ejemplo. Por ejemplo, un trabajador, supongamos que gana 3,000 soles, entonces 3,000 soles durante un año, ¿cuánto sería su salario anual? Sería 36,000 soles, calculando, también tendría 2 pagos que serían gratificaciones, que sumaríamos 6,000 soles. ¿Eso cuánto nos sumaría? Nos sumaría los 36,000 de su sueldo del año, más los 6,000 de las gratificaciones, tenemos un importe de 42,000, que ese es nuestro ingreso anual. Por lo tanto, entonces nos dicen que la UIT es calculado para el año 2025 era 5,350. Para este año 2026 es 5,500 la UIT. Entonces, por lo tanto, las 7 UITs que es multiplicada por el monto de 5,350 del año 2025, entonces tendríamos un descuento de 37,450. En ese caso sería del monto que se ganó más tu gratificación que se te canceló. Entonces ahí realizamos un descuento, el ingreso anual que tienes, que calculamos 42,000 menos los 37,450, entonces tenemos una renta neta de 4,550. Esa renta neta no es lo que vamos a cancelar a la SUNAT, ¿no? Como un impuesto anual. Nos dicen que la renta, el impuesto anual, es el 8%. Entonces, como tenemos una renta neta de 4,550, que hicimos el cálculo, lo multiplicamos por el 8%. Entonces nos sale un monto de 364. Es el 8% de la tasa de que nos brindan, ¿no? Del 8%. Tenemos un impuesto entonces mensual que lo dividimos, el monto de 364 entre los 12 meses y nos saldría un monto de 30 soles. Así más o menos un ejemplo para que tengan en cuenta más o menos. Ya después mi compañero les explicará exactamente cómo es la renta anual, ¿no? A ver, siguiente. ¿Qué beneficios y obligaciones tiene el empleador y las retenciones, como les comento? Bueno, el empleador es calcular correctamente el impuesto a la renta, que es para su trabajador, retener el importe determinado mensualmente, como les comenté, que no superen las 7 UITs y al final, cuando se hace la declaración anual, se hace el descuento, ¿no? Declarar y pagar el impuesto retenido a la SUNAT según cronograma, ya que la SUNAT nos brinda un cronograma también. Entrega al trabajador sus boletas de pago desde
detallado sobre sus retenciones, sobre sus pagos. En la boleta está especificado. Tenemos también las obligaciones de retención. ¿Qué cumplen las retenciones? Cumplen sus obligaciones tributarias, ya que el empleador realiza el cálculo de la retención y el pago de impuesto a la renta cuando corresponde, ¿no? Puede acceder a la devolución del impuesto a la renta siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos, que tengan un saldo a favor, de acuerdo, ¿no? Evitar las contingencias, multas y intereses también es para evitar eso, ya que la SUNAT siempre está ahí tras uno, ¿no? Para evitar eso, mejor es evitar las contingencias, multas y intereses. Y contribuye a financiamiento a los servicios públicos como la educación, la salud, la seguridad ciudadana y la infraestructura mediante los pagos correspondientes a sus tributos, ¿no? Siguiente pasaría a mi compañero. Gracias. Buenas noches con todos. Un placer dirigirme. Gracias. Bueno, para consolidar un poco las ideas, gracias a los compañeros del equipo, que además debemos precisar que dicho de una forma un poco más gráfica y clara, de manera incluso un poco coloquial, usualmente a lo que la gente le llama la renta de cuarta categoría es el trabajo donde te pagan un bolo, le llaman de forma eh, corriente, digamos, en lenguaje coloquial. Es cuando yo presto un servicio de manera privada, no tengo relación de dependencia, no tengo horario, y por el otro lado es mi sueldo, el neto que yo gano al mes. Esa sería la diferencia principal entre cuarta y quinta categoría, digamos, para ejemplificarlo de una forma mucho más gráfica, de manera en que se pueda comprender y ver cuáles son las implicancias que esto tiene, qué implica que yo pueda tener un servicio privado. Significa que yo invierto, por ejemplo, pago mi internet para poder prestar una asesoría, pago mi traslado para poder ir y dar una charla, dar una clase. Sin embargo, en el sueldo es algo un poco distinto porque ahí estoy netamente utilizando, por ejemplo, el internet de la empresa, el espacio de la empresa, de mi empleador. Entonces, para efectos de la declaración anual, en el tema de la cuarta y quinta categoría, debemos precisar que además esto se realiza en un formulario número 709, el cual vamos a proyectar en este momento. Por favor, Gary, ¿me puedes permitir compartir pantalla? Un momento. Listo. ¿Te permite? Sí, estoy ingresando. Oh, ya. Ahora Listo. sí. Ok. Listo, vamos a ver. Para poder nosotros declarar renta, tenemos que entrar acá a renta.sunat.gov.p/personas. Vamos a declarar aquí en el botoncito que dice declare. Vamos a entrar a la renta anual y como pueden ver les va a aparecer esta pantalla. Formulario 709, renta personas. Vamos a darle clic. Ejercicio vamos a marcar de manera, por ejemplo, 2025 y nosotros acá ya vamos a poder eh, precisar que tenemos una declaración original, si es que tenemos rentas de trabajo está aquí, y lo que nos interesa, que ya había explicado mi compañera, formas de deducir los beneficios que tenemos. Por ejemplo, si yo pago el alquiler de una casa o un departamento, entonces yo puedo deducir parte de este monto que yo pago porque se entiende que la SUNAT no me puede estar cobrando un impuesto si es que yo estoy gastando ese dinero para vivir. Entonces, yo voy a declarar acá, por ejemplo, que yo estoy alquilando un inmueble. Y le pongo acá que alquilo un inmueble y agrego a la persona que está declarando por esa renta que yo le estoy pagando mes a mes. Después tengo acá la sección determinativa que vamos a tener acá el monto que nos interesa. Conforme al artículo 46 del impuesto a la renta, nosotros tenemos una deducción adicional de las tres UITs. No sé si han escuchado que, por ejemplo,
dicen en el restaurante, alguien está a punto de pagar y dice, ¿quiere boleta simple o con DNI? Pongan siempre su DNI. Pongan ahí siempre su DNI porque eso les va a permitir que el restaurante, el consumo, uno pueda deducirlo. Se entiende que si yo estoy, por ejemplo, almorzando algún día, se entiende que es dinero que yo estoy gastando por un servicio tan básico como poder comer, alimentarme. Entonces la SUNAT, a efectos de ser coherentes y con que el dinero se gasta en salud incluso, entonces vamos a declarar acá esta deducción adicional a las 3 UITs de el, del impuesto a la renta de quinta categoría, bueno, de las rentas de trabajo. Y acá tenemos que para el año 2025 teníamos estas 16.050 soles, de los cuales podemos dejar de pagar impuestos. O sea, si nosotros nos pasamos de estos más de 37.000 soles que nos había explicado la compañera, entonces nosotros podemos todavía pasarnos 16.000 soles más sin pagar impuestos. Es un beneficio de ley que nos corresponde. Solamente tenemos que siempre pedir esa boleta con factura, bancarizar todo, si se puede pagar con tarjeta. Y acá, en esta partecita, vamos a obtener estos beneficios de alquileres, servicios médicos, aportaciones a de salud, si es que tienen a una trabajadora del hogar con un contrato. Y, por ejemplo, hoteles y restaurantes, que es lo que ya habíamos mencionado. Muy bien, puedes volver a compartir pantalla, las diapositivas, Gary, por favor. Listo. Habiendo explicado de manera breve esta declaración anual, por favor, vea la siguiente diapositiva. Tenemos este uso básico de la SUNAT y la clave SOL. Como mencionamos, renta.sunat.gov.p/personas y ahí van a poder ingresar a su clave SOL que les puede permitir ingresar con una pregunta clave o con su contraseña. Por favor, siguiente. Y bueno, la importancia de la coyuntura tributaria, nosotros debemos ser también conscientes de que estadísticamente las grandes empresas que son un mínimo porcentaje son los que pagan más tributos usualmente al Perú. Y como vivimos en un país que tenemos también un tema de informalidad, que es un problema, nosotros somos conscientes de que a pesar de que más del 90% de empresas en el Perú sean pequeñas e informales, estas le están dando un pequeñísimo porcentaje nada más en tributos al Perú, por lo cual el tema de la recaudación muchas veces tiene efectos en que se puedan o no mejorar los servicios públicos. Y con la finalidad de ser honestos, ser buenos ciudadanos y contribuyentes, cumplir nuestras obligaciones, sin dejar de aceptar y de conocer nuestros beneficios, nosotros debemos resaltar la importancia de esta cultura tributaria y del cumplimiento responsable, que es lo que intentamos hacer con esta charla. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a las preguntas. ¿Qué tal, estimados docentes? ¿Alguna consulta? Sí, muy buenas noches, ponentes. Buenas noches con todos del grupo. Me gustaría hacer una pregunta. Si yo soy una trabajadora dependiente, tengo un sueldo fijo mensual y a la vez quiero hacer trabajos independientes, como ustedes lo llaman, asesorías u otro tipo de trabajos, ¿lo unen los dos ingresos para que me puedan calcular el descuento de ley o cada uno es por separado? Perfecto. Eso se declara en el formulario que habíamos proyectado previamente, el formulario 709. En la parte de la sección determinativa, ahí tenemos como una liquidación donde vamos a tener ya por defecto, como la administración ahora es digital y usan varios sistemas de computadoras interconectadas entre todos los servicios de la administración. Entonces ahí va a aparecer cuáles son las rentas de cuarta, por ejemplo, una asesoría que yo he prestado. Eso va a aparecer ahí como un recibo por honorarios ya emitido.
Y a efectos de la declaración anual, únicamente va a ser como una regularización, porque se supone que cuando emitimos el recibo es porque hemos recibido el dinero. Se da al momento de la prestación del servicio, incluso antes del pago. Entonces, ahí incluso hay un artículo de la ley del impuesto a la renta, el artículo 33, que es el inciso A y el inciso B, que dice que por ejercicio de profesión o oficio, por ejemplo, asesorías, tenemos la deducción del 20% incluso. Entonces, si nosotros hemos ganado 100, tenemos una renta neta de 80. Entonces nos permite deducir ese 20%, lo cual no se cumpliría, por ejemplo, si fuera para un mandatario, un alcalde, los que reciben dietas, que si bien no es algo dependiente, porque no tienen horario, a ellos no les permiten deducir. Entonces, si ustedes dan asesorías, investigación, alguna cosa, también tienen este beneficio del 20%, que muchas gracias por la pregunta, y lo van a encontrar ahí en el formulario 709 en la sección determinativa, ya como un recibo por honorarios emitido. Una pregunta más, por favor. ¿Por qué cuando uno consume en algunos restaurantes, pese que nos dan las boletas, no son deducibles en la SUNAT? Ah, ya. Para que nosotros tengamos este beneficio, también es necesario que el establecimiento muchas veces no tiene a veces no tienen la autorización de tener el servicio específico o el servicio principal como restaurante. Digamos, a veces puede ser que una tienda de simple comida o que venda abarrotes o haya declarado su giro de negocio como otro sentido, puede no tenerlo regularizado y de esa manera la SUNAT entrega ahí un cruce de información y es un conflicto de información, entonces puede no deducirlo. El otro motivo sería porque el sistema del restaurante hubiera sido que la boleta no hubiera estado correctamente digitalizada y no lo hubiera detectado el sistema de la SUNAT, entonces no nos permite deducirlo a primeras, pero sí, si es que se ha tenido el pago incluso con tarjetas mejor, se puede ingresar ahí el número de la boleta y también se puede regularizar y nos permite deducir este monto, que para restaurantes es la deducción del 15%. O sea, si yo gasto 100, yo puedo deducir hasta el 15%, o sea, 15 soles, digamos, en los temas así de restaurantes, bares y hoteles. Usted manifiesta de que es mejor el consumo con la tarjeta. O sea, si yo pago en efectivo o ¿a qué tarjetas? ¿Un débito o de crédito, no? Si yo pago con un débito o pago en efectivo o pago con una tarjeta de crédito, por favor, esa diferencia si podría explicar. Ah, claro, lo ideal es siempre la bancarización, o sea, no importa si es efectivo, YAPE, tarjeta de crédito, débito. eh, lo ideal es la bancarización, que eso ingrese a una cuenta del restaurante y que el restaurante, sobre todo, lo más importante es que emita la boleta. A veces la boleta nos entregan una nota de venta y no lo ingresan directamente en su sistema, por lo cual están ahí omitiendo su declaración. Entonces, le decía lo de la tarjeta y la bancarización porque de esa manera nosotros podemos tener un registro ya bancario de que hemos consumido en un lugar y que no nos lo están deduciendo, como para poder reclamar. Más que todo es por un tema de sustento. Muchas gracias. Claro, Gracias a usted. gracias, estimado director Jimmy. Sí. Justamente el tema de la bancarización es importante porque, bueno, a veces la SUNAT nos pide sustento de nuestra declaración. Si es que tiene observaciones, si es que no coincide, de repente declaramos menos, de repente declaramos más, ha habido quizás alguna observación. Nuestra manera de sustentar ese consumo en el restaurante es mostrando